Siento una voz que me llama. Les doy la bienvenida a mi mundo místico, agradecida con cada uno de ustedes por ser partícipe de él. Quiero tardío desearles una feliz Navidad a todos mis apures y un feliz año nuevo. Quiero disculparme por mi gran ausencia y es que todo este tiempo he estado trabajando y como ustedes comprenderán, cuando uno trabaja pues todo el tiempo lo enfoca en ese progreso y por ende no he podido compartir seguido pues mi contenido con ustedes. Esto no quiere decir de que lo voy a tomar como como una tarea de no subir contenido seguido, sino que voy a tratar ahora en este próximo año de poder gestionar bien mis horarios para poder compartirles mi poco mucho regular conocimiento. A mí me gusta estudiar las cosas antes de poder exponerlas para poder hablar con certeza de los temas que toco, ya que es importante que cuando uno se presenta ante una cámara, lo que vaya a comunicar tenga veracidad y tenga la aceptación que debe de tener, ya que como sabemos todo lo que aprendemos, debemos de encontrar en los ejemplos o en aquellas personas que nos puedan compartir sus conocimientos, debemos de encontrar esa corrección a todo lo que se nos va quedando en nuestras cabezas. La bóveda espiritual y Allan Kardec es el tema que quiero compartir hoy con ustedes. ¿Y por qué razón? Porque ya a esta altura de mi vida, ya yo tengo más que claro cómo fue que surgió la bóveda espiritual y ya tengo más que claro qué fue lo que nos dejó como doctrina Allan Kardec. Pero nos encontramos con personas que están en iniciación espiritual, con personas que recién se están topando con esta situación de conexión espiritual y que buscan un camino a seguir para poder organizarse y poder hacer las cosas correctas para empezar su desarrollo espiritual. Y no me parece correcto llenarles sus cabezas con conocimientos que no sean fehacientes. Se dice que una mentira repetida se vuelve verdad. Y cuando escuchamos lo mismo una y otra vez, terminamos creyéndola sin saber de dónde fue que surgió, cuál fue su base y si realmente hay algún escrito que acierta ese compartir, esa comunicación que se nos está brindando. Y yo he escuchado, como he visto en las redes sociales, a la cual, como ustedes saben, estas son plataformas de comunicación, de compartir, pero hay muchas de las informaciones que se comparten que si no tienes una experiencia o no tienes un recaudo de información fehaciente, terminamos creyendo que todo lo que nos dicen es cierto y poniendo en práctica todo lo que nos dicen o diciendo todo lo que nos han dicho y cometer errores de tener una mala información archivada en nuestro cerebro. Al menos a mí, en lo personal, cuando algún tema me interesa, yo no me quedo con una sola explicación. Yo trato de seguir buscando la lógica de la lógica, buscando dónde puedo leerlo, que bien, si bien no significa que los libros tengan la verdad absoluta tampoco, pero sí sabiendo quién lo escribió y quién se tomó su tiempo y a través de su experiencia plasmó todo aquello y nos lo dejó como una forma de poder aprender. Es importante encontrar siempre a través de esos autores, de aquellas personas, buscar esa corrección, que es importante tenerla, para poder enseñar con certeza todo lo que se pueda enseñar para nuestros ahijados, nuestros amigos, para nuestros hermanos, para nuestros apures, para todas aquellas personas a las cuales en un tema de conversación como es la religión y las prácticas es importante siempre compartir
con una veracidad esos temas. He escuchado de que Allan Kardec fue el que creó la bóveda espiritual, que la bóveda espiritual que hoy en día tenemos como parte de nuestra conexión y organización espiritual fue creada por Allan Kardec. Y yo les voy a decir algo desde mi verdad. Yo les voy a decir algo de como espiritista y como persona que desde los 7 años de edad tuvo su primera conexión espiritual y a los 13 empezó su desarrollo espiritual. Quiero decir, no significa que porque yo también tenga varios años en este recorrido tenga la verdad absoluta, no señor, pero sí, así como muchos de ustedes, también me he hecho muchas preguntas, así como muchos de ustedes, no me ha convencido cualquier respuesta y he salido a buscar esa información necesaria que me complazca y que me permita poder sacarme esa duda de la cabeza. Y es lo que yo siempre intento hacer con todos ustedes desde mi conocimiento particular, tratar de compartirles todas aquellas dudas que en un momento dado yo las pude haber tenido o que en un momento dado las puedo tener. Y les voy a decir, yo no sé quién ha inventado que Allan Kardec fue el que creó la bóveda espiritual. Yo les voy a decir algo, la bóveda espiritual fue creada a través del espiritismo cruzado. De hecho, tiene gran conexión con aquellos africanos que fueron los que crearon esa versatilidad para poder continuar rindiéndole Mofori Vale a sus ancestros. Allan Kardec, en ninguno de los tantos libros que escribió y que podemos verlos y tenerlos con facilidad, en ninguno de esos libros habló que una forma de conexión era la bóveda espiritual. Yo no me concibo a Allan Kardec corriendo de esquina a esquina ni de frontera en frontera con 7 o 9 vasos dentro de una maleta. De hecho, en la maleta a la cual él llevaba sus documentos y demás, eran temas científicos, temas filosóficos, sí, de todos los escritos que aprovechaba cualquier circunstancia y momento para crear aquellos libros que eran parte de la enseñanza que sus espíritus querían dejarnos plasmado en el mundo material. Pero en ninguna de las oraciones, hojas o libros, ni de Allan Kardec, ni de Leo Denis, que fue su sucesor y fue su compañero de batalla de conocimiento, ni de Felignión, ni de tantos otros filósofos y espiritistas que continuaron la jornada de la profundización espiritual. En ninguno de esos libros, y mira que hablan de cosas, hablaban de que ellos habían conectado o puesto o posicionado una bóveda espiritual como una forma de conexión. La bóveda espiritual fue parte de la creencia del espiritismo cruzado, ya que en esos tiempos los esclavos o aquellos que eran ya liberados, que aún trabajaban en aquellas casas, debo decirle que la doctrina de Allan Kardec fue una de las doctrinas y enseñanzas que recorrió el mundo entero. Empezó en Francia, Europa, recorrió toda Europa y continuó en América, el Caribe y demás. De esta forma, al recorrer muchos países y al ser parte de una conexión de unificación de todos los espiritistas a nivel mundial, fue que Allan Kardec en esa búsqueda del conocimiento, en esa búsqueda de la veracidad de que el mundo espiritual existía, fue que creó esa doctrina y esas oraciones que hoy en día nosotros usamos para iniciar esa conexión, el llamado a nuestros espíritus al plano terrenal y poder conectarnos a través de esas oraciones espirituales que son de gran alcance y de gran ayuda. Pero realmente la doctrina de Allan Kardec se basó en todo lo que tuviera que ver con el cristianismo o el catolicismo, la creencia de un solo Dios, la creencia de que ante todo había que perdonar, la creencia de que los espíritus malos se podían conectar, pero que a través del arrepentimiento, a través que se encuentra esas oraciones en el libro de Allan Kardec, de las oraciones elegidas o escogidas de Allan Kardec,
para aquellos espíritus encarnados, para aquellos espíritus arrepentidos, para aquellos espíritus endurecidos que en aquellas reuniones hacían actos de presencia. Pero en ninguno de los libros de Allan Kardec usted va a poder encontrar que cuando aparecía un espíritu oscuro se embotellaba. Que en ninguno de los libros de Allan Kardec usted va a encontrar que se cogía un mazo de hierba fuerte, amarga, para poder sacar de una materia un espíritu oscuro. Porque toda esa enseñanza o toda esa práctica fue parte de la unificación que hicieron los africanos, de sus conocimientos culturales, de su esencia, que utilizaron la base de Allan Kardec, la modificaron desde su punto de vista y la usaron porque encontraron que tenía mucha lógica esa base y la modificaron uniéndola con sus creencias y así crearon este tipo de práctica espiritual que tiene la creencia en Dios, como también tiene la creencia de que existen entidades oscuras, entidades negativas, que las personas pueden, a través del dominio de la conexión espiritual, enviárselos a otras personas. En ningún libro de Allan Kardec usted va a encontrar, porque de hecho en el libro de Allan Kardec hay un capítulo donde hay una espiritista, que no recuerdo el nombre, de que hizo acto de presencia a un espíritu oscuro o un espíritu maligno, a la cual Allan Kardec lo etiquetó como un espíritu del mal, pero que a través de la conversación, a través de la protección de los espíritus buenos, este espíritu negativo decidió abandonar ese trance y no volver a regresar. Pero fue todo a través de la comunicación. Y sí, la comunicación tiene poder. Como obviamente el pensamiento es una de las conexiones espirituales que nosotros tenemos para poder atraer a las entidades que nosotros queremos utilizar para trabajar o para conversar. Pero no significa de que específicamente él vio en una bóveda espiritual o vio en la bóveda espiritual, que es el posicionamiento de vasos con agua, lo vio como una forma de conexión. Y este tema lo quise tocar porque ya he escuchado muchas personas que no sé cuáles son sus prácticas espirituales, ni me interesan tampoco, acreditan de que quien forjó y creó la bóveda espiritual había sido Allan Kardec. Y no fue Allan Kardec. Si leemos todas las historias y todos los libros de Allan Kardec y cómo era la práctica espiritual en esos tiempos, las formas que ellos encontraron de conexión, de hecho, era hasta con una vela, las luces apagadas, y alrededor de una mesa a la cual se unían en círculo todas aquellas personas que tenían esa curiosidad o tenían esos dones que habían resurgido de una forma innata, fue que a través de esa vibra circular fue que aquella mesa era el objeto de conexión espiritual. Quiero decir, los espíritus para Allan Kardec utilizaban los objetos para hacer acto de presencia, para hacerles sentir que ya habían llegado a través del movimiento de esos objetos, como también a través de la escritura que utilizaban, sabiendo que ya eran espíritus a las cuales les gustaban comunicarse a través de la escritura, y estaba aquel espiritista que era el que se dedicaba a la escritura, pues ponían su hoja y su lápiz, o su pluma, su hoja y su pluma, para que hubiera esa comunicación a través de la escritura, que ahora no recuerdo el nombre. Pero mis estimados Abures, leyendo todos los libros de Allan Kardec, como leyendo todos los libros de muchos espiritistas modernos de esa época del siglo XIX, en ninguna de ellas usted va a encontrar el posicionamiento o la forma de enseñanza de posicionamiento de la bóveda espiritual,
ya que eso fue una creencia netamente africana, a la cual al ver el gran respeto a los ancestros, el gran respeto de conexión espiritual con los egunes, y al existir tan pocos sacerdotes del culto, el gugún, el culto ancestral de los espíritus, y ir pereciendo con los años y con el tiempo aquellas personas que eran las que dominaban y eran las que conectaban y enseñaban todo lo que era las profundidades del campo espiritual, pues se vio la necesidad de hacer una modificación para poder desarrollar a aquellas nuevas personas que empezaban a mostrar los dones espirituales. Y obvio, ellos, al tener esa organización a través de esos sacerdotes, de la forma de atender a sus ancestros, fueron los que nos inculcaron, nos enseñaron una forma organizada de conectar y de atender a nuestros ancestros a través de esas enseñanzas ancestrales que venían ya con ellos plasmadas. De ahí fue esa modificación que existió y que viendo de que en esas épocas, en el siglo XIX, en Cuba, llegó parte de esa doctrina espiritual de Allan Kardec, donde lo utilizaban en las reuniones de la alta sociedad como una forma de entretenimiento entre los grupos burgueses, donde el llamamiento espiritual era una forma de congraciarse, de pasar un buen rato y sin saber realmente si iban a conectar o no iban a conectar a nadie. Para ellos llegó esa práctica y lo vieron como una forma de entretenerse. Al saber la raíz de esas reuniones y el por qué se reunían a través de una mesa aquellas personas, aquellos africanos, encontraron una lógica de cómo poder intercambiar y modificar esos conocimientos para poder inculcarlos de una forma mucho más sana a aquellos que iban a iniciarse en el mundo espiritual. Porque la forma en que existía esa conexión espiritual, quienes eran los que lo presenciaban y sabían qué hacer, eran aquellos sacerdotes de gugunes. Al pasar los muertos, como hoy en día conocemos, pues había que tener ciertos cuidados, ciertos requisitos, ciertos artículos y demás para poder transitar por esa situación de una forma que al final de esa conexión la persona volviera en sí y pudiera continuar sin ningún daño en su vida. Al ver que en esta nueva generación que estaban naciendo de los libertos, pues iniciaban esos dones espirituales y que muchos tenían miedo de transitar, de ser materia disponible y que era riesgoso, ya que parte de ese conocimiento había sido solamente acreditado a esos sacerdotes hombres que eran los que lideraban ese culto de la manifestación espiritual y conexión espiritual. Pues vieron de que habían que modificar para que no fuera tan peligroso ni fuera tan fuerte para aquellos que no habían tenido esa esencia como tal, ¿ok? Y de ahí también parte de la bóveda espiritual surgió, ya que sabemos que en las iglesias pues existen aquellas bóvedas donde son enterrados los papas, aquellas jerarquías de los curas, donde utilizan un espacio dentro de la misma iglesia, dentro de esa congregación, y fueron llamadas bóvedas donde los tenían enterrados. Al haber esos esclavos o esos africanos o esos libertos también que continuaron su faena como trabajadores de las casas y los lugares, al darse cuenta de que el recinto donde existía dichos restos en descanso era un lugar a la cual era cerrado, a la cual era tranquilo,
a la cual había que mostrar cierto respeto, la posición donde se les había colocado, lo que se les colocaba como los crucifijos, las velitas y demás. Pues vieron esta idea, lo vieron como una idea de modificar esa conexión. El agua es uno de los elementos no solo purificadores, es uno de los elementos que más conexiones tienen con el mundo espiritual. Los 4 elementos, pero uno de ellos es el agua, la fluidez del agua, la energía del agua. Y ellos sabiendo, en Egipto, el agua tenía una gran consideración, el uso del agua como limpieza, no solo material, sino que a través de la materia, al caer el agua, era una forma de purificación espiritual, y usando el agua como un medio de purificación, usando el agua como un medio de conexión espiritual, y muchos de aquellos africanos viniendo de todas esas fronteras, analizaron, me imagino, que en su análisis de cómo iban a modificar nuevamente ese culto del Moforibale, de respeto a los muertos, vieron el agua como ese fluido, esa energía catalizadora de aquellas esencias espirituales. Y de ahí fue que surgió el estancar esa agua en algún lugar, en algún recipiente, como una forma de magnetizarla, de espiritualizarla y de conectarla con los espíritus, y que nos sirviera como una forma de purificación, de conexión y de trabajo. Es ahí que surge la bóveda espiritual. ¿Y por qué? Específicamente hay una numerología de vasos que se colocan, porque recordemos que muchos de esos africanos venían de aquellas aldeas donde específicamente dominaba algún oricha en especial. En el caso, por ejemplo, de Oyo, que dominaban los hijos de Changó. Toda aquella persona que naciera en esa aldea era hijo de Changó, de pueblo el Sobo. Ay, todos los que nacían en esa aldea eran hijos de Yalot, y no se quedaba en duda la existencia de que esa persona era hija de ese oricha, que era el que lideraba esa aldea. Era llamada y era el dios que dominaba esa aldea, que se creía en esa aldea. Y sabiendo esto específicamente, es ahí donde la numerología, como es el 7, que la numerología 7 es uno de los números a los cuales sabemos que le pertenece a Yemayá, y que Yemayá es una de las orichas con más fluidez y fortaleza, que arrastra esa fortaleza y fluidez espiritual, como también el número 9, que es el número que se le acredita a Iyansan, a Oya, la dueña de los espíritus, la dueña de la puerta del cementerio, que atrae y que tiene que ver con la muerte directamente. Son esa cantidad de vasos que se colocan, 7 o 9, acertando a través de esta numerología esa conexión espiritual con estos números en especiales, que son números que son parte de una de un gran grupo espiritual, por decirlo así. No sé si me entendieron, espero que sí. Pero realmente yo quisiera que ustedes me dijeran, y espero que los haya sacado de duda, de que Allan Kardec no pudo haber colocado ninguna bóveda espiritual de ningún lado, ni pudo haber puesto estos números en especiales, 7 o 9, en su casa. La mayoría de la base de la enseñanza espiritual de Allan Kardec, si se fijan,
es toda la creencia del Dios Supremo, la intervención del Dios Supremo. Y sí, es cierto que para poder laborar el mundo espiritual, ante todo tiene que haber una fe y una creencia que en el caso de que necesitemos auxilio, Olofin o Dios va a intervenir en nuestro auxilio, enviándonos espíritus de luz y progreso para poder quitarnos cualquier situación negativa o entidades negativas que no podamos tener la fuerza de poder manejarlos por sí solos. Pero Allan Kardec lo llevaba más al tema del cristianismo, más al tema de ese perdón, de esa conexión, de esa arrepentimiento, de aquella conciencia de entendimiento. Si ustedes se fijan en el espiritismo cruzado, varía esa esencia como tal, porque usted en ningún libro va a leer que Allan Kardec puso la bóveda ni en ataque, ni va a leer en ningún libro que Allan Kardec puso la bóveda en defensa, ni que puso encima de la bóveda el nombre y apellido de alguien para que lo joroben. No, Allan Kardec no trabajaba para esa parte. Esa parte proviene de la enseñanza del espiritismo cruzado de los espiritistas africanos. Viene esa parte de utilizar ese centro como una forma de labor para protección, para defendernos, para atacar. Esa ideología ya viene de la parte africana, no de la parte de la doctrina de Allan Kardec. Espero que me haya hecho entender. Es ahí donde sí usamos como base y usamos mucho de la enseñanza de Allan Kardec en nuestra práctica espiritual. Él es la base de nuestra práctica espiritual modificada y que junta se fusionó muy bien y que junta, como pueden ver, ha funcionado muy bien y ha logrado la aceptación y la conexión, el entendimiento, la defensa y la protección que buscamos a través de la conexión espiritual. Ya esa parte donde se va colocando la vela, donde se va colocando el crucifijo, ante todo, porque es cierto, Olofin ante todo, y con la intervención de Olofin podemos lograr librarnos de muchas batallas, de muchas negatividades, con su bendición primordialmente. Creo que también las personas están muy equivocadas, piensan que el espiritista bajo ningún concepto puede hacer la mención de Dios porque lo que hace no es correcto, y no es así. Porque si analizamos muchas de las religiones existentes, a las cuales en muchas de ellas existe un Dios, y para mí, yo lo digo y lo repito y lo rectifico, para mí existe un solo Dios con diferentes nombres. Un Dios supremo, omnipotente, con diferentes nombres. Alá para mí es Olofin en mi religión, para el otro es Alá, para el otro es Jesucristo, para el otro es Jehová, y así sucesivamente. Y sin llegar sin llegar a herir ningún tipo de susceptibilidades y demás. Al fin y al cabo, el mismo Dios nos sirve a todos por iguales, dependiendo de nuestras creencias y de nuestras prácticas. Mientras mantengamos la fe, que es lo primordial en nuestro Dios, creo de que el ser humano tiene aquella esperanza para seguir tratando de pararse y seguir luchando. Y si bien nosotros como espiritistas no hay absolutamente nada de malo que a través de Dios podamos pedir su intervención para poder tener una conectividad, porque de hecho en el universo todo lo que se creó fue para que entre todo lo que se creó hubiera una fusión, una conectividad. Y por ende, con la intervención de Olofin podemos lograr esa conexión, podemos lograr esa fusión. Entonces, yo no voy a dejar de mencionar a Dios cuando lea las oraciones de Allan Kardec, no voy a dejar de rezar mi Padre Nuestro que está en los cielos, así digan que no tiene nada que ver con la religión yoruba y demás, porque hay que estar claro,
Una cosa es la religión yoruba y otra cosa es nuestras creencias espirituales. Ahora, lo que quieren hacer, que quieren separar las dos vertientes, quieren separar, porque dicen de que en estos nuevos religiosos consagrados de esta era moderna, que quieren hacer una nueva era con una nueva enseñanza, como he escuchado cada disparate por ahí, de que que si tú eres espiritista no eres santero, y que si eres santero no tienes por qué ser espiritista, que tienes que decidirte qué es lo que tienes que ser, cómo que yo me tengo que decidir qué tengo que hacer. Y cuy los biocha, el muerto paró el santo. Y a través de esa creencia, de esa frase, y cuy los biocha, es que la bóveda espiritual existe. Es que la conexión espiritual encontró su función, su conexión. Y no se puede separar una cosa con la otra por la sencilla razón que ante cualquier ceremonia religiosa tenemos que darle participación a nuestros espíritus, a nuestros ancestros. Y no se puede separar. Y para aquellas personas que quieren hacer dicha separación, déjeme decirle que en Itá o en los signos habla mucho del campo espiritual, habla mucho de la presencia de comisiones espirituales, habla mucho de la presencia específicamente de algún Egun en particular, donde se hace mención a través de esa palabra del oricha, esa atención, esa conexión que se le debe de prestar a esos espíritus que se encuentran en nuestros signos. Porque si hace mención y están, es porque cumplen una función en nuestras vidas. Y si queremos tener una mejoría o si queremos tener un objetivo en la vida, una protección en la vida, no podemos separar una cosa de la otra. Ahora, yo entiendo que no todo el mundo haya nacido para ser espiritista. Yo entiendo que Olofin no le otorgó ese don a todos en general. Eso lo entiendo. Y puede ser una razón por la cual se quiera intervenir en dicha separación donde se le adjudica como malos consagrados a aquellas personas que unen el mundo espiritual con el mundo religioso, con el mundo santoral. Y que efectivamente hasta ahora yo me inicié en la regla de Ocha criolla, y en la regla de Ocha criolla, y culo biocha, es muerto para el santo, y se le da ante todo un respeto y una atención al campo espiritual. Es una de las primeras doctrinas que se nos van enseñando, se nos van inculcando y preparando para cuando llegues a tocar el Iputún de Ocha, la puerta de Ocha, ya exista esa intersección, existe esa intervención de tus espíritus para esos astrales que vas a posesionar en tu vida. Porque uno de los signos, aquellos signos que no cambian en nuestras vidas durante nuestros periodos en ella, es el Itá. Es el Itá. Usted se consulta y le sale un signo hoy. Y ese signo a un nivel de astralidad te dura 16 días. Fenómenos y situaciones durante 16 días, ese signo hace acto de presencia. Usted hace su esbor respectivo y el Iré lo afirmó y el Osorbo lo convirtió en Iré, porque recordemos que el único que no hizo esbor fue Iré y se convirtió en negativo. El Osorbo hizo esbor y se convirtió en positivo. Y yo sí, para mantener mi Iré, por mucha firmeza que tenga, siempre pido que me le hagan un esbor. Siempre pido que me marquen algo para mantenerlo, sostenerlo y agarrarlo con uñas y dientes. Y son circunstanciales durante ese tiempo. Son temporadas que se viven. Pero el que sí no varía, el que sí no va a variarte, ni en 16 ni en 21, es el que usted a un nivel astral, el día en que volvió a nacer en la Ocha, usted bajó
y lo asentó con su destino. Y si ahí dice que hay que unir el campo espiritual, pues se tiene que unir al campo espiritual. ¿Por qué no podemos creer a medias? No podemos creer en los signos. Lo que nos convenga, ponerlo en práctica, y lo que no nos convenga, quitarlo de la práctica y modificarlo, porque entonces se pierde la esencia. Y esos son los linajes. ¿Entienden? Por ende, mis estimados Habures, y discúlpenme que me haya ido de un lado para otro y de otro para el otro, pero es que ya en estos últimos tiempos se están viendo bastantes atrocidades con las prácticas. Se está viviendo bastante disyuntiva, bastante confusión con las prácticas. Se está viviendo bastante faltas, bastante desunión, ofensas con las prácticas de cada cual. Si bien yo les voy a decir algo, hay muchas obras y muchas cosas que los muertos nos marcan que usted no lo va a encontrar en ningún itá. Y esa es una de las tantas cosas que hoy está surgiendo. Ahora usted sube algo, comparte algo y te dicen en qué signo está, en el signo mío, en el que el muerto me dio a mí, en lo que el muerto decidió que yo tenía que hacerlo. Yo no tengo que buscar específicamente un signo donde diga lo que mi muerto me quiso compartir. Porque es que no tiene que estar, todo no está escrito. Todo no está escrito. Y cada congo tiene su maña. Y hay esboces, y hay trabajos, hay obras que los muertos nos marcan a través de su experiencia, de lo que elaboraban en vida cuando limaban carne, de su cultura. Y nos dan esos detallitos para nosotros salir y resurgir de las adversidades. Y no tiene que estar en ningún esbozo, no tiene que estar en ningún signo. Y si a mí me surte el efecto deseado y lo quiero compartir como parte de mi experiencia, porque quizás el muerto me lo compartió a mí, para yo seguir compartiéndolo y de esta manera ayudar a que las personas se salven. Yo no tengo que acreditar dicha obra bajo ningún concepto en un signo específicamente, ni leerme 500 libros para darle una justificación a algo que yo con fe y certeza creo en lo que mi muerto me dijo. Porque si usted deja de creer en lo que su muerto le dice, entonces mire, ¿sabe qué? Póngase a ver el televisor. Dedíquese a otra cosa. Porque ante todo usted tiene que creer en lo que usted tiene. Para poder creer en lo que te dicen los demás, usted tiene que creer en lo que usted tiene. La primera confianza es con la que usted tiene, con lo que usted tiene. La primera creencia y veracidad es con lo que usted, sus muertos le dicen que haga, que no lo ponga en duda. Si sabe de qué muerto viene dirigido dicha información y usted está consciente que le pertenece y que es parte de su cuadro espiritual, usted póngalo en práctica. Porque por algo, porque va con su astralidad, va con su esencia, porque cada esencia, mis estimados Habures, es única. Cada esencia es única. Ningún ser humano, y eso lo dices, y eso lo dice los libros de Orúmila. Cada esencia es única, y lo dice el libro de Orí. Cada Orí es único. Podemos vivir similitudes, pero no seremos iguales. Ni viviremos las mismas cosas. Podemos tener similitud en ciertas vivencias, pero su esencia es su esencia y la del otro es del otro. Y lo que le pasó al otro no te pasa a ti. Y si les pasa algo, es algo parecido, pero no igual. Porque cada Orí es un chip original y único, inigualable e incomparable. Es por ende de que sabiendo esto y teniendo esto como base, tenemos que creer en que lo que Olofin destinó en este mundo material, que nos cuide y nos guarde y nos enseñe a encaminarnos y a resurgir
y a poder obtener esa elevación espiritual que todo ser humano intenta alcanzar, primero tienes que creer en lo que tú tienes y después en el del vecino. Y para mi estimado Sabure, para usted poder empezar a poner en práctica, primero empieza a creer en lo suyo, para que pueda creer en lo que yo te estoy diciendo o en lo que te dice Juan, el chucho, el cojo y el manco. Y si se va a enseñar algo, que sea realmente fiable lo que se va a enseñar, por el bien de todos y por el bien de uno mismo. Porque yo en lo particular no quisiera enseñar o compartir algo donde estoy errada, porque entonces también yo lo estaría haciendo erradamente. Y no me gustaría hacer algo que me pueda ocasionar una negatividad. Prefiero cerciorarme, aunque me demore un tiempo, en que lo que voy a hacer va a ser lo correcto y va a haber una efectividad positiva para mi persona. Y ya después que yo lo haya puesto en práctica y lo haya vivido, lo comparto para que te sirva a ti también. Pero no inventar para poder modernizar, cambiar o creer la idea de que llegué yo, un nuevo Mesías, como tantos nuevos que han salido ahora, un nuevo Mesías que tengo la verdad absoluta de todo lo que digo y hago. Así que mis estimados Sabures, Allan Kardec no creó ninguna bóveda espiritual. En ningún libro se dice que la bóveda espiritual la creó Allan Kardec. Ni Allan Kardec ni ninguno de aquellos que compartieron la doctrina espiritual de Allan Kardec, ni con Allan Kardec. Porque espiritista no solamente fue Allan Kardec. Allan Kardec tenía a su alrededor también personas estudiadas, científicos, filósofos, a las cuales les interesó, metafísicos, a las cuales les interesó los mismos temas de conversación y las mismas creencias, y continuaron en su búsqueda de la profundidad del por qué existe el mundo espiritual, del por qué en el otro mundo hay tanto conocimiento. Y eso fue lo que nos dejaron plasmados. Y en ninguno de ellos, y yo sí leo, yo sí puedo decir con orgullo que soy una persona que le gusta leer. En ninguno de esos libros yo he podido encontrar la base de la bóveda espiritual que haya sido creada por ninguno de ellos. Desde lo que he leído, la base de la bóveda espiritual fue a partir de la fusión de dicha doctrina con la creencia africana. Por ende, Allan Kardec no tuvo absolutamente nada que ver ahí. Como tampoco Allan Kardec no tiene nada que ver a la hora de nosotros poner en práctica el espiritismo de la forma en que lo hacemos. ¿Entienden? Nada, hasta un próximo video. Espero que esta duda haya sido aclarada, que lo busquen, lo estudien, lean los libros de Allan Kardec para que puedan con veracidad darse cuenta que él no fue el que creó ninguna bóveda espiritual. Estoy cansada de decirlo. Allan Kardec no pudo haber creado ni creó ninguna bóveda espiritual. Ninguno de esos espiritistas modernos, ni desde las hermanas Fox, que fueron las primeras en Estados Unidos, si no me equivoco son las hermanas Fox, que fueron las primeras en Estados Unidos que empezaron a poner en práctica el espiritismo del toque en las puertas, que a través de los golpes era la descodificación del mensaje de los muertos, que llamó mucho la atención de otros espiritistas de otros países, donde se inició esos grupos, porque para ellos hubo esa creencia de unificarse a nivel mundial con espiritistas que conocían en ciertas actividades, en ciertos eventos, que venían de otros países a hacer lo mismo, a compartir con aquellos hermanos que practicaban el espiritismo, y
crearon esa conexión donde se escribían, se mandaban la palomita, el cartero se demoraba 5 meses para mandar la carta, y esa conexión que de hecho si leemos los libros de Allan Kardec como otros libros de Philémon, de Leon Denis, podemos ver la forma en que tan interesante existía la telepatía entre espiritistas, donde se mandaban una carta que llegaba cada 5 meses, y justamente cuando llegaba dicha carta, era una carta que traía el mismo pensar que había tenido hace 5 meses atrás aquella persona, y que a través de la telepatía se mandaban mensajes cuando pasaban situaciones negativas, o se despedía a otro espiritista a través de la telepatía, se unificaban. Pero en ninguna de ellas se hablaba de bóveda espiritual. En ninguna de ellas se habló de posicionamiento de bóveda espiritual ni coge tu gajo. Yo no leí en ningún libro que Allan Kardec ni nadie que lo acompañaba andaba con un gajo a vaca quitando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna envidia, ni ninguna maldeo, ni ninguna negatividad. En ningún libro habla de eso, porque eso ya pertenece a la creencia africana. Así es que nada, hasta un próximo video. No me despido porque el que se despide no vuelve, y que Olofin y los Ekbunes siempre nos bendigan y nos dé esa luz, nos den ese entendimiento y nos permita absorber todo tipo de conocimiento positivo para ponerlo en práctica en nuestras vidas y poder vivir una vida basada en la paz y en la tranquilidad, en el desenvolvimiento, en la buena fortuna, en el progreso. Hasta un próximo video, mis estimados.